Cada vez son más los empresarios y fondos de inversión estadounidenses que compran clubes de fútbol en Europa, sobre todo en la Premier League, pero no solo en la Premier League, lo estamos viendo en toda Europa y también en las divisiones inferiores, como comentaremos más adelante. En el vídeo de hoy vamos a hacer 4 cosas. En primer lugar, examinemos la historia del capital estadounidense en Inglaterra y en Europa, en el fútbol inglés y en el fútbol europeo. En segundo lugar, analizaremos la situación actual en la Premier League, que es la liga donde claramente se está sintiendo más esta llegada de capital estadounidense. En tercer lugar, trataremos de desentrañar las motivaciones de estos fondos de inversión y de estos empresarios estadounidenses para invertir en el fútbol europeo. Y en cuarto lugar, como solemos hacer, trataremos de descifrar cuáles pueden ser los riesgos que entraña esta inversión y también, ¿por qué no?, cuáles pueden ser los impactos positivos y negativos, porque también puede haber impactos positivos, como veremos más adelante. Comenzamos por el primer punto, que tiene que ver con la historia de esta inversión. Es importante ver en qué momento comienza este proceso y sobre todo en qué momento se empieza a acelerar para que luego seamos capaces de detectar cuáles son las motivaciones que se esconden detrás de esta inversión que es ya masiva. La familia Glazer fue la primera en comprar un club de la Premier League, la primera familia estadounidense en comprar un club de la Premier League, adquiriendo las primeras acciones del Manchester United en 2003 y haciéndose con el control total del club en 2005, 2 años después. El patriarca del clan Glazer, Malcolm Glazer, ya fallecido, ya era propietario por aquel entonces de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL, que había adquirido en 1995, es decir, que era una persona que ya estaba dedicada al mundo de las franquicias deportivas. La compra de los Glazer del Manchester United es paradigmática de las inversiones que luego llegarían procedentes de Estados Unidos por 2 motivos. En primer lugar, porque estamos hablando del Manchester United, del club claramente más exitoso en Inglaterra durante la década anterior a la compra de los Glazer y de la etapa de la Premier League hasta ese momento. Eso es, la Premier League empieza en 1992, ya empieza la hegemonía del Manchester United. Un poco más de 10 años más tarde es cuando los Glazer compran el club más grande y más exitoso en Inglaterra en ese momento. Y en segundo lugar, porque la compra de los Glazer del Manchester United fue una compra apalancada. ¿Qué significa eso? Que los Glazer no pagaron la compra del Manchester United con su dinero, o al menos no todo con su dinero, sino que lo hicieron endeudando al club, es decir, que fue el club el que pagó la compra al anterior propietario. Un modelo de compra que implica, como decimos, cargar de deuda al club y que han replicado otros dueños estadounidenses en la Premier League, como veremos un poquito más adelante. La deuda originada por la compra del Manchester United fue dividida entre la familia Glazer y el club. El club se hipotecó por valor de 660 millones de libras. Casi 300 millones de esos 660 millones de libras fueron prestados hipotecando bienes del club a 3 fondos de Nueva York. Era la primera vez que el Manchester United tenía deuda desde 1931. Estuvo libre de deuda durante décadas hasta que los Glazer cargaron al club de unas deudas que sigue arrastrando a día de hoy para comprar el club. Es decir, no fue para invertir en infraestructuras, fue para invertir en el equipo, fue para que ellos se hicieran con el control del club y poderse forrar durante todas estas décadas. A los Glazer les seguiría poco después Stan Kroenke en el Arsenal en 2007 y en 2010 Fenway Sports Group adquiriría el Liverpool. Así que ya desde ese 2010 3 de los grandes clubes ingleses, Liverpool, Manchester United y Arsenal, estaban ya en manos de capital estadounidense. Pero no ha sido hasta los últimos 5 años más o menos cuando se ha acelerado este proceso. Vamos a pasar ahora al segundo punto, que es la situación actual. Hemos visto quiénes fueron los pioneros. Vamos al segundo punto, que es la situación actual en la Premier League. En este momento, 10 de los 20 clubes de la Premier League, es decir, la mitad, tienen capital estadounidense, incluyendo 5 de los 6 grandes. El único que no está controlado por capital estadounidense es el Tottenham Hotspur. Hacemos un repaso a la lista. El Arsenal es propiedad de Stan Kroenke desde 2007. El Aston Villa tiene como copropietario a Wes Edens. El Bournemouth fue adquirido en 2022 por Bill Foley, otro empresario estadounidense. El Burnley es propiedad de ALC Capital, un fondo de inversión. El Chelsea, ya lo sabéis, es propiedad de Clearlake Capital desde 2022. El Crystal Palace tiene también a 3 inversores estadounidenses que luego mencionaremos. El Fulham es propiedad de Shahid Khan, que compró el club a Mohamed
Al Fayed. El Liverpool, ya lo hemos dicho, es propiedad de Fenway Sports Group, el grupo presidido por John W. Henry. El Manchester City, aunque poca gente lo sabe, tiene también capital estadounidense. No el 100% de las acciones son propiedad del jeque Mansur de Abu Dhabi. Y el Manchester United es propiedad de los Glazers desde 2005. A efectos comparativos, para que os hagáis una idea, solo hay 6 clubes con capital inglés: Brentford, Brighton, Crystal Palace, Luton Town, Newcastle y Tottenham. Cuando digo capital inglés no me refiero a que la mayoría sea capital inglés, es decir, sino que haya alguien inglés dentro de la propiedad. Por eso mencionamos al Newcastle, es que el Newcastle lo compró Arabia Saudí, pero hay una pequeña parte de las acciones donde hay capital inglés. Y también hay que mencionar entre ese capital estadounidense que hace poco casi pasa a formar parte de esos 10 clubes de capital estadounidense, el Everton, donde casi entra un fondo de inversión que finalmente decidió no invertir en los Toffees. Es una situación que no se limita a la Premier League. En Championship, la segunda división inglesa, hay 7 clubes controlados por capital estadounidense, incluyendo algunos clubes históricos, como es el caso del Birmingham, del Leeds o del Millwall. Son empresarios y fondos de inversión estadounidenses que ven que ya es imposible invertir en la Premier League e invierten en clubes de segunda división con la esperanza de conseguir el ascenso y así estar presentes en la Premier League sin haber tenido que comprar un club de la Premier League. La inversión llega también a divisiones más abajo, como es el caso del Wycombe, ya lo sabéis, que es propiedad de la familia Cowgill de Nueva Orleans, que están en League One, la tercera división del fútbol inglés, o el caso del Wrexham, que está actualmente en League Two, la cuarta división, pero que cuando lo compraron los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney estaba en la quinta división. Así de abajo llega la inversión del capital estadounidense, que ya hemos dicho que no se limita a Inglaterra. Clubes como la Roma o como el Sevilla tienen en su accionariado capital estadounidense, están invirtiendo en toda Europa, pero por supuesto lo están haciendo masivamente en la Premier League porque es la liga más lucrativa de todas, y me anticipo en este punto a cuáles son las motivaciones de estos grupos de inversión y de estos empresarios, que, pues ya os lo digo, es la pasta, básicamente es la pasta, el dinero. La influencia del capital estadounidense no se limita a la propiedad, sino que también influyen a través de las vías de financiación. Ya hemos mencionado que cuando los Glazers compraron el Manchester United, pidieron préstamos a 3 fondos de Nueva York. Esta es otra forma en la cual el capital estadounidense está muy presente en el fútbol europeo, y no solo en Inglaterra. Muchos clubes que vosotros no sabéis han pedido financiación a fondos de inversión estadounidenses. Es el caso, por ejemplo, el más famoso en Inglaterra es MSD, que es la empresa del billonario Michael Dell, el de los ordenadores, que se dedica a prestar dinero a clubes de fútbol, a intereses más o menos elevados. Normalmente, ¿qué es lo que hacen? Prestan dinero para anticipar los pagos de los fichajes. Es decir, tú vendes un futbolista por 50 millones. Y te dan, imagínate, 20 millones en el momento de la venta, pero los otros 30 se van a diferir el pago a lo largo de 3 años. Bueno, esta empresa, la de Michael Dell, te anticipa el dinero que no te va a llegar hasta dentro de 3 años, esos 30 millones que quedan pendientes, con la garantía de que el otro club te debe el dinero, y te lo anticipan, por supuesto, a cambio de unos intereses, porque como los clubes de fútbol están ahogados en muchos casos y necesitan el dinero y ya, esta empresa les ayuda a tener el dinero ya, a cambio, por supuesto, de unos intereses que pueden ser más o menos elevados. Llegamos aquí al tercer punto, que es, ya os lo he anticipado, cuáles son las motivaciones de esta inversión masiva de capital estadounidense, porque no puede ser casualidad que 10 de los 20 clubes de la Premier League tengan como dueños a capital estadounidense. ¿Por qué? ¿Por qué esta inversión masiva? Para responder a esta pregunta, lo que hemos hecho es estudiar el perfil de estos, al detalle, de estos fondos de inversión y de estos empresarios, para detectar un poco cuál es su negocio. En 5 casos, estos empresarios y fondos de inversión son empresas o grupos dedicados a las franquicias deportivas, y son personas o grupos que ya son propietarios de otros clubes. Por ejemplo, es el caso de Stan Kroenke, que ya sabéis que tiene varias franquicias en Denver, como los Denver Nuggets. Es el caso, por ejemplo, de Shahid Khan, el dueño del Fulham, que también es propietario de los Jacksonville Jaguars. Es el caso, por ejemplo, de Fenway Sports Group, que tiene los Boston Red Sox de la Liga de Béisbol estadounidense. O es el caso de los Glazers, ya lo hemos mencionado, que tenía los Tampa Bay Buccaneers.
Este es un perfil, el de aquellos que se dedican a las franquicias. Podríamos mencionar en este caso, por ejemplo, también, porque hay algunos que están un poco a medias, el caso de Bill Foley, que acaba de comprar el Bournemouth, que también tiene un equipo de hockey hielo en Las Vegas. ¿Hockey hielo en Las Vegas? Bueno, cada uno tiene sus pasatiempos. Estos inversores o fondos de inversión, algunos de ellos son, por ejemplo, Wes Edens en el Aston Villa, lo hemos dicho, Bill Foley, que aunque también tiene esa franquicia, básicamente él también es un inversor, ALK Capital, que son los propietarios del Barley, Clearlake Capital. Normalmente cuando un fondo de inversión pone capital al final, esos muchachos es un fondo de inversión puro y duro que trata de invertir en un negocio que sea rentable y que les dé pingües beneficios en el corto o medio plazo. Es el caso también de Josh Harris, David Blitzer, John Textor, que son copropietarios del Crystal Palace, o de Silver Lake, que es el fondo que tiene una parte de las acciones del Manchester City, como mencionábamos antes. A nadie se le escapa que el objetivo final de estos dos grupos, de estos dos perfiles de inversores, aquellos que están en el sector de las franquicias deportivas y aquellos que están en el sector de los fondos de inversión, es decir, de mover dinero, básicamente, y de gestionar dinero, el objetivo final, como digo, es hacer dinero, aunque las formas varían. También hay algunos casos más peculiares, como el del Wrexham, de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, que tenían como forma de recuperar el dinero hacerlo a través de su sector, que es el sector del cine. Ellos básicamente lo que hicieron fue invertir en este club y grabarlo todo, para luego publicar un documental y recuperar parte de su inversión a través de este documental. Además de que el club, el Wrexham, ya ha conseguido ascender una división, es decir, que ya si lo vendieran ahora conseguirían recuperar con creces su inversión, poder comprar un club de quinta y ahora mismo es un club de cuarta. El principal riesgo que afrontan todos estos inversores y grupos de inversión estadounidenses es el descenso y la fluctuación de los clubes de fútbol en Europa. De ahí que en los últimos años hayamos visto la erupción de proyectos como el Project Big Picture o la Superliga de fútbol. Vamos a hablar un poco de estos dos proyectos que en mayor o menor medida movieron todo el panorama del fútbol europeo y que una parte de las motivaciones de que surgieran es la presencia de este capital estadounidense del que estamos hablando. Comenzamos por abordar el tema del Project Big Picture. El Project Big Picture es un plan que salió a la luz en 2020, elaborado por Liverpool y Manchester United, casualidades de la vida, dos clubes controlados por capital estadounidense, que aprovecharon la oportunidad que les dio el COVID, que ahogó a muchos clubes, para ofrecer a los clubes de segunda, tercera y cuarta división mucho dinero, 250 millones de libras para dividirse entre ellos, más un 25% de los ingresos procedentes de derechos de televisión de los siguientes contratos de la Premier League. ¿Hicieron esto por generosidad, por solidaridad con clubes que lo estaban pasando mal a causa del COVID? No, lo hicieron por poder. Y a cambio de esta inversión en los clubes de divisiones inferiores, lo que exigían estos clubes, Liverpool y Manchester United, era que la Premier League se redujera de 20 a 18 equipos para dejar espacio para poder jugar más partidos europeos, y aquí conectaremos luego con el tema de la Superliga, porque el Project Big Picture ya estaba anticipando eso, y poder disputar también más amistosos lucrativos. Además, en este proyecto desaparecían del mapa la Community Shield, la tradicional Community Shield, el partido, una especie de Supercopa inglesa entre el campeón de Liga y el campeón de Copa de la temporada anterior, con el que tradicionalmente se abre desde hace muchas décadas la temporada del fútbol en Inglaterra, y también se cargaban la Copa de la Liga, que ofrece ingresos interesantes a clubes de divisiones inferiores. Y lo más importante, los 6 grandes, según este Project Big Picture, tendrían derechos de voto superiores al resto de clubes en algunos temas, junto a otros clubes que se consideraban históricos o con un peso financiero importante como West Ham, Everton y Southampton, porque actualmente las decisiones en la Premier League, y luego volveremos a eso, se toman por mayoría de 14, y esto es algo que Liverpool y Manchester United no les parece bien. A los dueños estadounidenses de Liverpool y Manchester United no les parece bien, quieren tener mayor poder de decisión que el resto de clubes y romper esa ley, esa norma de 14, mayoría de 14, que iguala a todos los clubes de la Premier League. Este año ha ascendido el Luton, un equipo muy pequeño, pues su voto cuenta exactamente igual que el del Manchester United o el de Manchester City. Son mayoría de 14 sobre
2020. En este punto mencionamos también la Superliga, un proyecto del cual se ha hablado mucho a lo largo de los últimos años y sigue estando en boca de todos. En el proyecto de la Superliga entraron varios clubes estadounidenses y entre ellos, por supuesto, 3 con capital estadounidense: Arsenal, Liverpool y Manchester United. El objetivo inicial, aunque luego cambió de la Superliga, era crear una liga cerrada que les garantizaría jugar cada año en Europa. ¿Por qué este es el punto final? Todos estos dueños estadounidenses están acostumbrados a un modelo deportivo de liga en el cual todos los equipos tienen garantizada su participación todos los años e independientemente del rendimiento que tengan, tienen garantizados unos ingresos. Eso no sucede en el fútbol europeo y estos dueños estadounidenses tienen aversión al riesgo. Si un año te va mal en el fútbol europeo, puedes descender a segunda división, te puedes quedar fuera de las competiciones europeas, con lo cual tus ingresos van a bajar. Ellos, a través de proyectos como el Project Big Picture o como la Superliga, quieren tener sus ingresos garantizados y eso es lo que se esconde al final en las motivaciones, al menos de los clubes con dueños estadounidenses. Y aquí entramos en el cuarto apartado, que es el impacto positivo o negativo y los riesgos que entraña para la Premier League y para el fútbol europeo la afluencia masiva de capital estadounidense que se ha producido en los últimos años. Lo primero que tenemos que decir es que esta inversión no es todo malo, no todo es malo, como todo lo que sucede en la vida. En los últimos años se ha producido una evolución en los dueños estadounidenses. Es verdad que los primeros que llegaron a la Premier League fueron en general un desastre, las cosas como son. Randy Lerner en el Aston Villa no solo descendió a segunda, estuvo prácticamente a punto de llevar a un club histórico como el Villa a la desaparición. Es el caso, por ejemplo, de Shahid Khan, del que hemos hablado, el dueño del Fulham. Después de muchos años en la Premier League con Mohamed Al Fayed, el recientemente fallecido empresario de origen egipcio vendió el club a Shahid Khan y lo descendió ese mismo año. Sucedió lo mismo con el Swansea, después de muchos años en Premier League lo vendieron a capital estadounidense y ese mismo año descendieron a segunda y ya nunca han vuelto. Muchas veces la impresión que teníamos con los dueños estadounidenses, sobre todo en esos primeros tiempos, es que llegaban seguros de que con sus ideas de Estados Unidos y las ideas que aplicaban en las franquicias deportivas americanas iban a conseguir un éxito instantáneo en Europa y no conocían cómo funcionaba el fútbol europeo y muchos de ellos se pegaron un enorme castañazo. Da la impresión de que con el tiempo se han ido sofisticando, han ido comprendiendo mejor cómo funcionaba el deporte europeo. Como ejemplo paradigmático, el de los 49ers. Los dueños de los 49ers de la NFL hace tiempo que forman parte del accionariado del Leeds, pero han estado un tiempo observando cómo funcionaba todo antes de hacer efectiva la compra del club Andrea Radrizzani, ahora que los Whites están en segunda división, pero se han tomado su tiempo para comprender cómo funcionaba todo este proceso y poco a poco familiarizarse con el funcionamiento del fútbol y del deporte europeo. También hay algunos casos en que los dueños de los equipos estadounidenses han tenido un impacto positivo. Es el caso, por ejemplo, del Liverpool. Cuando Fenway Sports Group adquirió el Liverpool era un equipo que estaba prácticamente al borde de la bancarrota con Hicks y Gillett. Era un equipo que navegaba sin rumbo fijo y gracias a Fenway Sports Group, no solo a su inversión, sino sobre todo a la gestión que hicieron del club, consiguieron levantarlo y con una inversión razonable consiguieron que el club volviera a tener éxito y a competir por todos los títulos con clubes que invirtieron mucho más dinero que ellos. Hay algunos casos en los cuales da la impresión de que el capital estadounidense ha sido positivo para el club, pero en realidad lo que se esconde es un impacto negativo para el global. Es el caso, por ejemplo, del Wrexham o del Chelsea. Ya hemos comentado el caso de Ryan Reynolds y Rob McElhenney en el Wrexham. Posiblemente los aficionados del Wrexham están muy contentos con la inversión que han hecho estos dos actores en su club. Cogieron un club que estaba en quinta división, han conseguido ascenderlo a cuarta, en cuarta están compitiendo bien, han hecho grandes fichajes, han traído a jugadores que de ningún otro modo, sin la inversión de estos dos actores, habrían llegado al club. Así que es posible que los fans del Wrexham estén muy contentos con ellos. Pero en realidad lo que está pasando es que con esta inversión externa están compitiendo, están rompiendo la igualdad de condiciones que existe en la liga. Por ejemplo, la temporada pasada el Wrexham compitió con el Notts County, el club profesional más antiguo de Inglaterra, y les acabaron arrebatando el ascenso automático gracias a esta inversión. Los aficionados del Wrexham estarán muy contentos, pero lo que están haciendo al final es encarecer
el ascenso o encarecer competir para el resto de clubes e incluso quitarles el ascenso o arrebatarles un puesto que le correspondía a otro club. Es decir, que incluso en los casos en que da la impresión de que han sido positivos para su club, pueden haber sido negativos para el global. Lo mismo sucede con el Chelsea. Posiblemente muchos aficionados del Chelsea están muy contentos con la inversión que ha hecho Clearly Capital en fichajes en el último año, pero lo que han provocado es una enorme inflación en el mercado de fichajes y hemos visto cómo el Chelsea gastaba un dinero desmesurado una y otra vez en jugadores fichados a lo largo de los 3 últimos mercados. Es decir, que incluso en aquellos casos en que da la impresión de que la influencia ha sido positiva en esos clubes, al final, para el global de la liga, para el global del fútbol, ha acabado teniendo un impacto negativo. Otro de los riesgos de esta inversión masiva de capital estadounidense es lo que podríamos llamar una americanización forzada del fútbol, es decir, intentar aplicar cosas que funcionan en deportes de Estados Unidos, pero no necesariamente en el deporte europeo. Aquí podemos mencionar un montón de ejemplos fallidos, incluso históricos. Es el caso, por ejemplo, cuando inició la Premier League en 1992, una de las ideas que tenían era precisamente americanizar un poco la Premier League, hacerlo más atractivo, hacer una especie de NBA del fútbol, e importaron algunas ideas que no funcionaron, como es el caso de las cheerleaders. Son cosas que funcionan en Estados Unidos y que no necesariamente tienen por qué funcionar en el deporte europeo, pero está lejos de ser el único ejemplo. Está la famosa historia de Andy Carroll y Stuart Downing en el Liverpool. Es una leyenda urbana sobre una mala aplicación de esta confianza, digamos, absoluta en los datos por parte de muchos de estos empresarios estadounidenses. También intento de competiciones cerradas, como los casos que hemos mencionado en el Project Big Picture, o las compras apalancadas que hemos mencionado al Manchester United, pero también lo hicieron, por ejemplo, los dueños actuales del Burnley, o incluso ideas más peregrinas como la que tuvo nuestro amigo Todd Boehly, y no podemos hacer un vídeo en el que no se menciona de Todd Boehly, la idea que tuvo Todd Boehly de hacer una especie de All-Star de la Premier League. Un punto interesante aquí también para mencionar es las ventas fallidas que ha habido en los últimos meses de Liverpool y Manchester United. El Liverpool puso el club a la venta, Fenway Sports Group puso el Liverpool a la venta y rápidamente lo quitó al ver que no había nadie dispuesto a pagar la cantidad que ellos querían por el club. En el caso del Manchester United no podemos calificar de venta fallida todavía esa operación, pero llevamos casi un año y esa operación da la impresión de que no está más cerca de cerrarse que meses atrás. Muchos de estos dueños estadounidenses, como hemos dicho, al comprar los clubes, esperaban recuperar su dinero en el momento de la venta, pero algunos de ellos están comprobando que eso no es tan sencillo. El Chelsea se vendió hace poco, pero se vendió en unas circunstancias muy específicas, en que el dueño, Roman Abramovich, estaba sancionado y no tenía más escapatoria que vender el club, pero los que lo han querido vender para ganar dinero no lo están consiguiendo, y quizás eso suponga un riesgo a futuro de desinversión. Si los Glazers ven que no pueden hacer dinero vendiendo el club, pues quizás dejen de invertir en el Manchester United. Aquí hay que mencionar otro punto interesante que a nadie se le escapa, que es el Mundial de 2026, y que seguro es un factor que tiene que ver con esta afluencia masiva de capital desde Estados Unidos. Muchos de estos fondos de inversión y empresarios estadounidenses prevén que el Mundial de 2026, que se va a celebrar en Estados Unidos, Canadá y México, suponga una explosión del fútbol en Estados Unidos. Estados Unidos es el único prácticamente país donde los derechos de televisión del fútbol europeo siguen creciendo. En un momento de estancamiento en el cual la Liga, la Premier League, cada vez les cuesta más conseguir más dinero por sus derechos de televisión, y hemos visto como los últimos contratos de derechos de televisión se han quedado estancados al nivel de los contratos anteriores, el único país donde siguen aumentando el valor de esos derechos de televisión es Estados Unidos. Así que posiblemente muchos de estos fondos de inversión y empresarios prevén que en 2026 el fútbol va a tener un auge masivo en Estados Unidos, y ser dueño de un equipo de la Premier League te va a proporcionar pingües beneficios en un mercado al alza. Y aquí llegamos al punto más problemático de todos. Ya os he dicho que en la Premier League las decisiones se toman por mayoría de 14. Si 14 clubes de los 20 se ponen de acuerdo, pueden tomar la decisión que quieran sobre la Premier League. Ahora mismo
10 de los 20 clubes de la Premier League están controlados por capital estadounidense, lo cual significa, si la inversión de ese fondo de inversión en el Everton no se hubiera caído a última hora, habríamos tenido ya 11 de 20 clubes con capital estadounidense. Es decir, que estamos muy cerca de que el capital estadounidense se haga con el control efectivo de la Premier League. Y ese puede suponer un cambio drástico en el fútbol inglés e incluso en el fútbol europeo. Quizás antes de que eso suceda, el gobierno británico intervenga, pero lo que es seguro es que nos encaminamos hacia un escenario de colisión si esta inversión procedente de Estados Unidos sigue aumentando. Dejadnos abajo en comentarios qué opináis sobre este tema de Estados Unidos, cuáles creéis que pueden ser los impactos, si estáis de acuerdo con este análisis que hemos hecho, y también podéis aprovechar para sugerir nuevos temas para siguientes episodios de esta sección a fondo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.